o qué temas que tenían ahora relación entre arte, símbolo y religión. Buenísimo. Eso es una de las cosas que no entenderían. Mito y rito, buenísimo. Miren, bueno, yo les voy a contar un poco de cómo fue cuando yo la cursé, ¿no? Yo rindo libre, así que tengo que ver todo, tal cual. Buenísimo, chicos. Bueno, yo les voy a contar un poco. La estudié la primera vez. Yo lo que hice fue leer el libro y resumir. Eh, y muchas veces eso no me sirvió porque no entendía, porque una de las cosas que por lo menos a mí me ayuda mucho a la hora de estudiar historia es relacionar, ¿no? Relacionar una cosa con otra eh, y ver por qué se dan esos acontecimientos, ¿no? Y de ahí ves cómo también qué tiene que ver la historia, no sé, política con el arte, ahí lo entendés mucho mejor, ¿no? Así que lo que yo les recomiendo, ahora voy a presentar pantalla, es que estudien por cuadros sinópticos. eh, Mucho más cómodo y se entiende bastante, ¿no? Yo ahora voy a presentar los cuadros con los que yo estudié y de ahí vamos a ir charlando. Cualquier duda que ustedes tengan, me pueden abrir el micrófono y nos vamos hablando. Ahora vamos a ver lo que habían dicho ustedes, que era relación entre arte, símbolo, religión y mito y rito. Bueno, esto no se asusten, es gigante el cuadro porque es todo el primer capítulo. Ahora déjenme que lo busco. Acá está. Lo que es mito y rito. Era antes símbolo. Bueno, vamos a ver primero lo de mito y rito, que es cada cosa, ¿no? Bueno, acá tenemos que el rito es un acto religioso o ceremonial repetido invariablemente en cada comunidad o cultura. Por ejemplo, podríamos decir la misa, es un rito. ¿Por qué? Porque es un acto de una religión, es una ceremonia que se repite en cualquier comunidad, en cualquier iglesia, digamos, ¿no? Que es una cultura. Un mito es un relato oral, colectivo y anónimo que cuenta un origen. El pensamiento racionalista los opone a la historia y al logos, y también fue criticado por las vanguardias en el siglo XX. ¿Por qué? Alejan al hombre de su instinto, como decía Nietzsche, hay muchas ideas revolucionarias en este momento, así que como todas estas cosas que venían del mito y el rito que venían sobre todo de Grecia, se empiezan a cuestionar, porque en esta época se empiezan a buscar cosas nuevas y se quiere cortar con lo viejo. Este es un proceso inaugurado en el siglo VI a.C., esto del mito, ¿no? Bueno, acá tenemos la relación mito y rito y tenemos dos variables, ¿no? Tenemos como dos canales que se separan de cómo se relacionan. Tenemos el mito antecede el rito y la relación mito y rito son simultáneos. En esto ustedes van a ver que está programado, eh, pero ¿por qué? Porque tenemos distintos autores que los piensan y sí, los piensan de otra manera y los redactan de otra manera a cada relación. Acá en el mito antecede el rito tenemos a Levi-Strauss y Eliade. Generalmente les toma muchas cosas por ahí, sobre todo de qué estudió cada uno de estos autores. Eh, Así que yo les recomendaría que, por ejemplo, sepan algunas cositas sobre la vida de cada autor, ¿no? Porque yo la primera vez que fui a rendir me preguntó una cosa de la vida de Levi-Strauss que aparece en un párrafo del libro nomás, pero que se ve que el profesor ese tipo de cosas le da importancia, ¿no? Igualmente creo que por ahora ustedes rinden, no sé cómo será libre, pero el año pasado todos los exámenes eran multiple choice. Eh, pero igualmente, por las dudas, sépanse algunas fechitas de cuándo nacieron, cuándo libros, sus investigaciones. Todo esto el profe le da bastante importancia. Bueno, sigamos.
Claude Lévi-Strauss nació en 1908 y murió en 2009, es un antropólogo y etnólogo francés. Es un fundador de la antropología estructural, que es un poco de en lo que basa esto del mito en tercer rito. Estudió las relaciones entre mitos de diversas sociedades de América y concluyó que funcionan con patrones narrativos compuestos por oposiciones binarias. Estos son, por ejemplo, el reino animal y el reino vegetal, que son oposiciones binarias, los herbívoros y carnívoros también, y el coyote, que vendría a ser como porque cumple entre los requisitos de los herbívoros y los carnívoros. Esta es una dualidad revestida de carácter simbólico como, porque es sí, el que está en medio, entonces. Es lo que junta estos dos mundos, digamos, ¿no? El reino animal eh, y el reino vegetal y los herbívoros y carnívoros. Lévi-Strauss se basa en la teoría estructuralista que tiene una base binaria, como acabamos de ver, por ejemplo, en esto del reino animal y el reino vegetal, los herbívoros y carnívoros, tiene que ver con esto, ¿no? Este movimiento de teoría estructuralista fue creado por Ferdinand de Saussure y Roman Jakobson. Esto no se hace para... Hay muchas cosas que yo agregué en estos cuadros para poder yo entender de dónde venían esas cosas, ¿no? Eso por ahí también les recomiendo que busquen información aparte del libro o cosas que por ahí no les quedan muy claras, agréguenlas a sus resúmenes, porque ayuda un montón después a la hora de estudiar, ¿no? Entender de dónde viene cada... Bueno, esta teoría estructuralista se basa en que toda actividad humana puede analizarse científicamente según el modelo del lenguaje. Esto intenta hallar elementos en los ciclos míticos que permitan construir mitemas que constituyen la estructura que subyace el fenómeno investigado. Por Dios, me olvidé totalmente de qué era esto. eh, Nada, tiene que ver con esto del lenguaje, ¿no? Y de esta teoría. Se basa en las relaciones de anterioridad ejercidas por todo sistema, por sobre toda práctica. Por ejemplo, el mito sobre el ritual. El mito queda relegado a la mera reproducción del rito, y la práctica ritual en sí no ofrece lugar para la experimentación y la creación. ¿Qué dice esto? Que lo importante de esta relación es el mito. El mito es lo que hace la cultura. El rito es como es una reproducción del mito que no tiene importancia más que contar la historia del mito, pero en sí no es algo que experimente ni algo creativo, digamos, ¿no? La teoría estructuralista también se basa en el pensamiento mítico que expone ejemplarmente dicotomías y mediaciones que acortan la distancia entre el intelecto y lo comprensible. Bueno, ¿tienen alguna duda con Lévi-Strauss? No sé, ¿qué quieren decir? Si no, seguimos. Bien. Bueno, después tenemos a Mircea Eliade, que es otro escritor de esa teoría. Nace en 1907, muere en 1986. Era un filósofo, historiador de las religiones y novelista rumano. Elaboró una visión comparativa. Bueno, a ver. Bueno, Mircea Eliade decía que la fenomenología, la historia y la psicología de las religiones buscan en los mitos temas, categorías y arquetipos universales, cosas que puedan ser para todo el mundo. El mito es el anterior ritual como el sistema de la práctica. Estas teorías no le dan importancia al ritual y menos como contraparte creativa del mito. Es lo que también planteaba Lévi-Strauss, ¿no? Que lo importante donde se hace la creación es en el mito eh, y donde se experimenta. Pero en el rito es solamente una reproducción, no tiene ningún valor eh, de ningún tipo, digamos. Comparten con el estructuralismo la presuposición de un universo simbólico más o menos estático que no sufre variaciones en el tiempo. Bueno, esto, ¿no? Que los mitos generalmente están en universos estáticos que juegan mucho con el tiempo, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora
con todas las categorías del pensar mítico, esto de la presuposición del universo simbólico, Bueno, ella sostiene que las categorías del pensar mítico son aspectos o temas universales, o sea que son cosas que aparecen en todos los mitos, que son la idea de divinidad, el espacio sacralizado, el tiempo sacralizado, el pensamiento analógico y causal y el mundo sexualizado. Bueno, la idea de divinidad tiene que ver con, está relacionada con la presencia de fuerzas o poderes que pueden manifestarse de diferentes maneras, como espíritus, dioses, héroes civilizadores. No siempre esta presencia es clara y positiva, sino que a menudo los sagrados revisten de peligro, como la esfinge derrotada por Edipo a las puertas de Tebas. Claro, esto de la divinidad no tiene puede ser malo o puede ser bueno, ¿no? Estas cosas, aunque siempre va a haber una lucha entre el bien y el mal en estos mitos, eh, nunca nos vamos a encontrar como una sola, ¿no? Bueno, el espacio sacralizado. El espacio mítico es un espacio sagrado ocupado plenamente por lo sobrenatural, simbólico e imaginario, ¿no? Algo sobrenatural que serían las ninfas, esto de los espíritus, por ejemplo, los cíclopes, son cosas sobrenaturales que en la realidad no existen y que están en un espacio que tiene que ver también con muchas veces con la religión. Todos estos mitos están creados en base a la religión. Esto permite la coexistencia temporo-espacial de hechos, centros o niveles distanciados en el tiempo y geografía, etc. Por ejemplo, las ciudades de Tebas y Corinto, Delfos y Colono, que son los lugares más citados en el ciclo mítico. Esto tiene que ver también con los romanos, los griegos. Es lo que más trabajaron en mito o lo que más tratamos en el primer año, ¿no? O sea, no vamos a hablar mucho de los egipcios ni de otras culturas. Nos centramos en Roma y Grecia. Bueno, el tiempo sacralizado es una temporalidad circular en el que más la alternancia que el progreso de un estado con respecto al anterior. Todo se regenera y vuelve a nacer. El tiempo es eternamente recuperable, tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo y alegoriza lo que se observa en vitales como la noche-día o invierno-verano. Pensamiento analógico y causal. Hay dos maneras de operar el pensamiento, causal y analógico. En el mito funcionan los dos. Podemos encontrar en el relato las mismas relaciones de causa y efecto que se encuentran en el pensamiento lógico. Y el mundo sexualizado, que se expresa en poderes complementarios en la naturaleza dual y dinámica de los símbolos. Que también esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Al principio con Levi-Strauss, de la dualidad, ¿no? Esta cosa de que el mundo se divide en partes, en dos energías, digamos, de alguna manera. Por ejemplo, el cosmos, el hombre y la naturaleza aparecen divididos por lo masculino y femenino. Esto expresa cuestiones jerárquicas, ¿no? El hombre con la fuerza y la mujer el poder de crear, también lo podríamos agregar. Arriba, abajo, derecha, izquierda, actividad, pasividad. Esto tiene que ver mucho con esta dualidad, ¿no? O sea, si se fijan, es todo dual al mismo, como también lo planteaba Levi-Strauss. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Eh, ¿No? Buenísimo. ¿Algo que quieran dar? O si no sigo, si estoy yendo muy rápido, también díganme, yo no me doy cuenta por ahí. Bueno, seguimos. Igual chicos, les digo ahora, si ustedes, yo tengo estos cuadros de cualquier tema de historia, así que si los necesitan o si les está haciendo cómodo estudiar con esto o verlos, o si les resulta más fácil también entender el tema eh, con estos cuadros, yo los tengo todos armados, así que si quieren se los puedo pasar. Sí, los tengo por capítulo. Creo que el único que no tengo por capítulo es el de vanguardia, que lo separé en dos, porque
era gigante. Buenísimo. Ya en todo caso, después para los que quieran, armamos un grupo en WhatsApp y se los voy a pasar. Así los tienen todos. Ah, y por eso, o sea, yo el primer año que rendí la materia no pude sacarla y después con estos cuadros y hablando así en voz alta, tratando, ¿no? Leyendo cada cosa y conectando cada cosa, ¿no? Ahí pude entender cada cosa, todo, digamos, ¿no? Para no, valga la redundancia. Bueno, después tenemos la otra contraparte del mito antes del rito. Ahora tenemos el mito y el rito son simultáneos. En este tenemos un solo, creo. No tenemos un por más. Bueno, esta teoría se basa en que el rito también es productor y reproductor de sentido y no mera repetición de lo ya expresado en el mito. Vamos a ir leyendo los conectores. El mito no es anterior al ritual, sino que su contrapartida, donde la cultura reproduce mediante el ejercicio de sus facultades creativas. Es decir, nada, el mito es una cosa, tiene su cultura, pero el rito lo que hace también es darle pie a esta cultura para que sea reproducida y darle más sentido, ¿no? Uno va haciendo al otro, el rito y el mito se van haciendo juntos. Es un lugar experimental por excelencia, quise poner acá, de la cultura. Responden a esta línea enfoques que privilegian a la experiencia y al acontecer y el proceso. Por ejemplo, la simbología comparativa. La propia acción es creadora y mutadora de los sentidos y materiales. Los símbolos, mitos y ritos se van construyendo juntos. Es lo que hablábamos anteriormente en esta parte. La importancia se encuentra en la experiencia o la performance, ¿no? Esto de reproducir el mito tiene que ver con la performance. El interés se desplaza desde el sistema, que sería el mito, hacia la acción de los actores concretos en cada ritual. Lo que es el mito de la palabra es el mito de la acción. Por ejemplo, el mito es es una exposición de palabras y el rito es una exposición de unidades dinámicas, unidades dramáticas o formas de acción. Por ejemplo, los ritos iniciáticos que comienzan con la separación del individuo del resto de la comunidad y la existencia cotidiana. Luego siguen en unos saberes determinados, lapso liminar regido por las restricciones con la sexualidad y la alimentación, para terminar con la reintegración ceremonialmente a la comunidad con otro estatus. El rito es una fuente generadora por excelencia de la cultura y la estructura. ¿Hay algo que no entienden hasta acá? Bueno, seguimos. Bueno, Víctor Turner es bastante importante en esta teoría, ¿no? Del mito y los ritos son simultáneos. Él plantea bueno, vamos a hablar un poquito de él antes, no había visto esto acá. Nace en 1920, muere en 1983, es un antropólogo cultural y escocés, estudioso de símbolos, performance y ritos de las culturas tribales y su rol en la sociedad moderna. Él plantea la teoría de la simbología comparativa, donde el rito puede cambiar el mito, es decir, por ejemplo, la misa va a ir cambiando a lo largo del tiempo, es un ejemplo, ¿no? Y que el ritual es una performance transformativa, reveladora de clasificaciones, categorías y contradicciones del proceso cultural. También plantea la teoría de la comunitas. Esto es bastante importante, es muy importante que lo sepan a la hora de ir a rendir. Generalmente la toma, así que es bastante importante que entiendan esto y que lo acuerden, ¿no? Que lo sepan relacionar. La teoría de comunitas es una forma de culto a un artista, deporte, etc. Está inspirada formalmente en lo de las relaciones tradicionales.
Es una relación colectiva entre individuos concretos que se encuentran y logran un sentimiento de poder infinito y fluidez. Un momento de fundirse con el otro, de transformarse. En este momento, en esta relación colectiva desaparece la conciencia individual y el dualismo y se producen encuentros entre el yo y el tú fuera del conocimiento, del condicionamiento social. Acá desaparece esto que hablábamos antes con Levi Strauss y Eliade de la dualidad, de las separadas. Eh, Acá las cosas se funden, ¿no? En esta teoría. Se opone el modelo de existencia cotidiana o estructura y tiene que ver, por ejemplo, en el libro, da un ejemplo para que lo entiendan mejor, del pogo, ¿no? Del pogo en los conciertos, que se da esta relación entre individuos. Desaparece la conciencia individual y el dualismo y hay un encuentro entre justamente el tú y el yo fuera del condicionamiento social. En el libro da varios ejemplos que están buenos para entender esto, por eso el profe dice acá que es una forma de culto a un artista, un deporte, porque se forma este momento de este encuentro que no se da en otras situaciones, ¿no? Con el otro. Bueno, seguimos eh, ¿quieren seguir con mito y rito o con algún otro tema, a otro capítulo? Ustedes díganme. ¿Esto de mito y rito? De mito y rito, que habían dicho antes, del relación entre arte, símbolo y religión, o con ya quieren ir a Grecia. Bueno, los otros, ¿de acuerdo? Bueno, vemos arte, símbolo y religión y después pasamos a Grecia, ¿les parece? Buenísimo. Bueno, a ver, déjenme recordar un poquito. Bueno, acá tenemos relación, porque todo esto es una gran descripción de símbolo. Estaba buscando justamente esta parte que lo relaciona, ¿no? Bueno, ¿cómo se relacionan el símbolo, el arte y la relación? ¿Qué son los símbolos? Tienen carácter histórico, dinámico y performativo. El arte es un carácter simbólico, tiene carácter simbólico de mostrar algo que no está ahí. Y la religión, que es del latín religio religare, que significa atar junto. Ambas apuntan a una comunidad de fieles que conceden valor simbólico a determinadas performances o celebraciones donde lo estético es muy importante. Esta es la relación entre el arte y la religión. Bueno, y en los tres, los sonidos, figuras, acciones y palabras aluden a menudo cosas que no están ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, en la religión, en una misa, a veces vamos a escuchar palabras o vamos a ver acciones que tienen que ver más justamente con una cosa performativa eh, y no tanto con algo que está ahí, ¿no? O sea, muchas veces plantean, yo la verdad que no sé si hay alguien que pertenezca a alguna religión acá, yo no, así que me imagino, ¿no? Que, por ejemplo, alguien está en una misa y empieza el cura o el padre a explicar y muchas veces hablan también, ¿no? De esto de, me imagino, ¿no? El principio con las palomas y tiene mucho que ver esto con la simbología en la Biblia, ¿no? Bueno, ¿cómo se nota que esto es complicado? Castellano me lo acuerdo. Pero
Pero sí, básicamente todos tienen un carácter importante en la cultura y esa es la relación que tienen en general, ¿no? Eh, por ejemplo, todos apuntan a una comunidad de fieles que conserva valor simbólico, determinadas performances, o sea, donde lo estético es muy importante. Acá, en esta frase, ya tenemos toda la relación. Tenemos la religión, que apunta a una comunidad de fieles, los símbolos sirven para esto, ¿no? Porque tienen gran contenido histórico y cultural, son utilizados por la religión. Es una producción, el símbolo, que para mí básicamente no hay forma de separarlo de la religión, porque la religión lo utiliza desde el comienzo, ¿no? Entonces ya desde ahí hay hay una gran conexión entre ambos. Y el arte tiene, obviamente, este carácter simbólico de mostrar algo que no está ahí. También el arte también tiene un valor simbólico en muchos casos. Lo estético es muy importante en la religión, por lo que también ahí se relaciona, ¿no? Ambas están juntas desde el principio, es imposible separar una de otra, querer hablar de la religión sin hablar de símbolos, sin hablar de arte, o querer hablar de arte sin hablar de religión y de símbolos, hablar de símbolos sin hablar de religión, es imposible. Eh, Todas estas tres cosas están juntas desde los comienzos. eh, y nada, esa es la relación que tienen, básicamente. No se le compliquen tanto pensando, oh no, pero bueno, a ver cuál ejemplo puedo dar, qué tiene que ver esto con el-". No, no se lo compliquen tratando de juntar cada la definición de cada una con la otra, porque no les va a salir. Ustedes piensen, ¿no? Hágansela simple. La religión, el arte y los símbolos. ¿Qué relación tienen? Piensen en el principio de la religión, el principio del arte, el principio de los símbolos. Van a ver que todos comienzan con la misma historia. O sea, las, por ejemplo, en las cavernas los símbolos y el arte eran muy ambiguos y la religión con la religión. Ellos dibujaban cosas en las paredes y por ahí para ellos eran dioses o cosas a las que ellos idolatraban mucho, el sol, la luna, el viento. Y eso era parte de su religión, digamos, ¿no? Porque eso era para lo que ellos idolatraban y era lo que les servía en un culto, digamos, ¿no? Bueno, y después tenemos los griegos, tenemos los egipcios, tenemos cualquier cantidad de culturas que muestran esto, ¿no? Con la religión, el arte y los símbolos pueden estar juntos. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Puede ser que el símbolo es una herramienta para identificarse con... Sí, podría ser. Si quieren vemos la definición de símbolo, así les queda más claro. Es algo bastante ambiguo generalmente. Bueno, son las principales producciones de la vida humana, se expresan y sitúan jerárquicamente valores sostenedores de estructuras. La jerarquía se relaciona con el conocimiento, la capacidad de descifrar o descifrar misterios. Por ejemplo, ¿no? Los mayas, o cualquier, creo que ya de por sí cualquier civilización antigua, no todos sabían leer los símbolos, por ejemplo, de la escritura, los números en esa época, cómo se manejaban, ¿no? Solamente lo hacían algunos pocos. Por esto te tiene que ver con la jerarquía, ¿no? Lo hacían los elegidos, los sacerdotes, por ejemplo. Símbolo. Tiene también un gran contenido histórico y cultural porque son utilizados por la religión, que viene desde los comienzos del hombre. Se utiliza, ¿no? Es un modo de unificación de una comunidad que obtiene en ellos un modo de comunicación secreta que congrega un nosotros ampliado. Es un poco complicado esto, o sea, se nota complicado. Pero nada, es una comunidad, unifica una comunidad, básicamente, por el gran contenido histórico y cultural que tiene, ¿no? Porque vienen juntos desde el principio de los tiempos. Hay una necesidad de interpretación local, los símbolos no son estáticos, van cambiando. Una palabra, una letra, un número no va a significar lo mismo hace 1000 años atrás que ahora. Su forma y contenido se va modelando en las prácticas. Por ejemplo, hace, no sé, 500 años se escribía de una manera y que ahora la leemos y nos parece inentendible, o las
también empiezan a tomar otros significados, aparte aparecen nuevas palabras. Por esto es que los símbolos no son estáticos, ¿no? Entramos al mundo de lo simbólico cuando las cosas dejan de ser lo que son para significar o aludir a realidades no visibles o perceptibles a primera vista. Bueno, creo que esto se entiende. O sea, un símbolo es algo que deja de ser lo que es, o sea, una A deja de ser un dibujito, por ejemplo, para decir, bueno, es una letra que la podemos hacer tal cosa, está en la primera de las vocales, la primera abecedario, y empezamos esa letra, ese dibujito, ese garabato, empieza a tomar otro significado, ¿no? Esconden o cifran un misterio, algo que no debe ser aprendido de manera directa por todo. O sea que no debe ser como ese significado no tiene que ser agarrado por todo el mundo de una. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la Edad Media. Hay muchos símbolos o muchas, por ejemplo, también vamos de nuevo con este ejemplo, había mucha gente que no lo sabía, ¿no? Había, por ejemplo, las logias, por ejemplo, piensen. Ellos tenían símbolos, tenían ciertos dibujos o cosas que significan una cosa para ellos, pero al resto del mundo son inentendibles. Por ejemplo, si yo veo un dibujo de eso, no voy a tener ni puta idea de qué es. ¿Por qué? Porque esconden o se disfrazan un misterio, algo que no debe ser entendido de manera directa por todos. Bueno, hay una complejidad que surge por la acumulación cultural de significados que se deben abordar de forma interdisciplinaria debido a su gran densidad conceptual. Esto se podría decir ahora, ¿no? En la presente dualidad son inventados y naturales y históricos esenciales. ¿Por qué? Son inventados porque nosotros los inventamos y nace de nuestra naturaleza, ¿no? Y son históricos y esenciales porque están justamente, valga la redundancia, tipo de la historia, y son esenciales porque sin ellos no nos podemos comunicar. O sea, están desde el principio de los tiempos cuando nosotros quisimos comunicar y dejar nuestra huella, empezaron los símbolos. A diferencia de los signos, que son arbitrarios e inmotivados, los símbolos tienen una motivación histórico-cultural, que era lo que hablábamos recién. Por ejemplo, la cruz, que es natural del cristianismo, aunque no siempre representó a Cristo en su muerte, sino que fue usado con muchísima anterioridad en otras culturas. Los adeptos, perseguidos por un imperio romano, usaban para reconocerse de las catacumbas el símbolo de la vida eterna por estar presente en la Eucaristía. Por ejemplo, no esto que hablábamos recién de las logias, qué pasa si yo no entiendo un símbolo, porque no lo tengo que entender yo. Es para un cierto grupo de gente. Justo esto también pasa con los adeptos. Bueno, y por último, la palabra símbolo viene del griego simbolón, que significa uno. Siempre tiene una parte oculta y que se esconde detrás de su apariencia. El símbolo es un tipo de signo, y bueno, el signo está siempre atado a referencias, y es algo que está en un lugar de otra cosa para alguien. Ese alguien es esa comunidad que lo reconoce. A ver. Bueno. Eh, ¿Alguna duda? ¿Quieren aportar algo? No sé. Ah, siento que estoy hablando y hablando y hablando y no sé. Porque por ahí voy muy rápido y no sé. ¿Qué me dicen ustedes? Ah, ¿tienen alguna duda? ¿Entendieron? ¿Algo que no les quedó claro? Buenísimo. Bueno, ¿quieren que sigamos con Grecia entonces? Buenísimo. Vamos con Grecia. Eh, Déjenme ver de dónde empezó esto. Bueno, este capítulo se llama La interpretación clásica del mundo. Empieza con, bueno, todo esto de
cómo empieza el mundo clásico, ¿no? Con Grecia, las culturas anteriores. Bueno, comienza con el mundo micénico, que tiene un origen indoeuropeo. Está emparentada con los reinos del cercano Oriente, como por ejemplo Egipto, porque comparten costumbres y una organización social. Tienen el mismo tipo de organización social. Los filósofos de la naturaleza vienen de este mundo micénico, son del siglo XI antes de Cristo. Explicaban la relación que existía dentro de la naturaleza, dentro de lo constante, lo que permanece, lo que fluye. No se preocupaban por la divinidad ni por los... Acá está Tales de Mileto, que no me acuerdo muy bien quién era y por qué lo puse acá. Heráclito es un filósofo importante en este momento que planteó el pensamiento. Uno no se baña en las aguas del mismo río porque ni yo voy a ser el mismo ni el río va a ser el mismo, porque fluye. Es justamente lo que planteábamos acá, ¿no? Bueno, esto es lo que plantean los filósofos de la naturaleza. Fueron sucedidos por el antropocentrismo. Y a fines del siglo XIX se refugiaron en las islas del Egeo, en la costa del Asia Menor. Este mundo fue suplantado por varios que fueron sus invasores de este mundo, y abolieron las antiguas cosmogonías y el pensamiento, a ver, y que tenía que ver con el pensamiento racional basado en la simetría. Pusieron un reino omnipotente que cambia la vida, se cambia perdón. Sacaron un reino omnipotente y se cambia por la vida pública y el debate. La palabra se cresta una casta, no era patrimonio de todos. Hay una idea de rey divino, el teocentrismo central, oriental, perdón. Bueno, y acá hay un montón de cambios que se dan según Jean-Pierre Vernant. Por ejemplo, tenemos con el cambio el mundo micénico, los dorios, de la época se pasa de la épica a la tragedia, de la aristocracia al término isonomía, es decir, se reemplazan las relaciones jerárquicas de dominio y la polis rechaza las conductas de la aristocracia guerrera y se consideran amenazas al orden y unidades sociales. Esto vamos a ver más adelante, que está relacionado también con este tema está muy relacionado con el tema de los dioses y el teatro. Tiene mucho que ver esto, ¿no? Con lo que vamos a ver adelante, así que acuérdenselo, por Dios. De la justicia divina a la redacción de leyes, la ley y la justicia se convirtieron en los principios fundamentales del ciudadano. En este momento van a empezar a ver que comienza a haber mucho orden y se cambia bastante por algo muy equilibrado, ¿no? Y muy simétrico en todos los aspectos de esta cultura. Del culto privado al culto público, los ídolos, los dorios se despojaron del carácter mágico, familiar y privado, se transformaron en íconos religiosos. Acá debe ser dioses, claro, y los ídolos son los dioses. Esto está representado por Homero, por el dios Homero. No existían dioses comunes, sino que se reverenciaba a un ídolo en particular. Bueno, en esta época también comienza, ¿no?, el antropocentrismo, construido bajo una base de dominación, donde el hombre está como el centro del universo y donde participan el hombre es el centro del universo. Es tan así que los únicos que participaban en la asamblea eran hombres. La asamblea era como una parte muy importante
de la, de la vida aristocrática, creo que tenía que ver con todo este tema de la política, ¿no? Bueno, si estoy equivocada, díganme, voy a ver si tienen algunos mensajitos. Bueno, tenemos a Sócrates, en este momento el antropocentrismo está construido bajo una base de dominación, eso me olvidé de decir. Eh, Comienzan los pensamientos de Sócrates. Es comparado con Jesús porque ninguno de los dos dejó nada escrito. No hay nada escrito de ninguno de los dos, es más por palabra. Se basa en la dialéctica o mayéutica, que son agudos diálogos para demostrar que tenía la... Es sentenciado a muerte por problemas políticos. En este momento, o sea, para Sócrates, no me acuerdo si era por la cultura o por Sócrates en sí, era una vergüenza que eh, exiliado, ¿no? Entonces, lo que prefería hacer esta gente era morir en su país antes de ser sacado por... bueno, uno de los... ¿cómo se dice? Eh, alumnos ¿no? de Sócrates es Platón. No, la puta madre. Ahí está. Que dedicó su vida y a ahogar a Sócrates. Inventó el mito de la caverna, lo planteó, no sé si lo conocen, es muy conocido y estaría bueno que lo sepan, tiene que ver bastante con la cultura, ¿no? Está bueno como para tener un poco más de cultura sobre este tipo. Sigo el método dialéctico, Sócrates tiene una filosofía altamente idealista, donde él decía que la realidad es engañosa y donde el mundo de las ideas estarían todos los moldes perfectos de todas las cosas. Uy. Algo que acá no aparece y que yo les recomiendo que, que busquen en el libro es qué significaba el arte para Platón. Porque él lo ve de una manera que como que el arte es básicamente una boludez, que es como que atenta al hombre. eh, entonces, y eso es muy importante, me lo tomaron un par de veces, así que yo les recomiendo, aunque no esté acá, que lo busquen y lo sepan porque es importante para el profesor. Bueno, seguimos. Bueno, esto también el antropocentrismo da paso a la democracia, que ya comenzó acá, ¿no? Esta abolición de la que hablábamos anteriormente, los micénicos siendo suplantados por los dorios, empezando con el antropocentrismo y todo este tema, eh, produce una línea divisoria muy grande en la historia griega. Bueno, recapitulamos un poquito para que se den una idea. El mundo micénico, luego los dorios, luego el naturalismo con el que viene el antropocentrismo. Pero para explicar esto, primero tenía que explicar esto, por eso no se los dije antes. Bueno, esto de los dorios también se forma se confluencia de afluentes diversos relevantes en Atenas. O sea que había gente de todos lados en este lugar. Estaba formado por distintas culturas. Bueno, el naturalismo. Eh, nace con el antropocentrismo también. Está relacionado con Platón, y con sus ideas. Tiende a un modelo ideal. Y esto se representa, por ejemplo, en los Kuroi, que son jóvenes atléticos representados en la plenitud de la juventud. Parten de la representación egipcia, ¿no? Sus diferencias son
no, perdón, evoluciona a estas dos cosas. Por ejemplo, pasan de ser la representación gráfica de la representación egipcia. Acá no lo puse, no me acuerdo por qué, pero son estatuas generalmente muy geométricas, paradas, creo que estaban paradas. eh, y nada, eran como muy arcaicas, digamos, ¿no? Yo los comparen. Y creo que aparece una comparación en el libro, pero por las dudas, búsquenlo en internet, la representación gráfica de la egipcia y los Kuroi eh, tienen bastantes diferencias y con esto que van a leer acá y que lo voy a explicar ahora, van a poder entenderlo totalmente cuando vean la imagen. Bueno, pasan de ser González, el curo arcaico era Polícleto, no, el curo arcaico. Polícleto, que era un artesano, asienta las bases de la armonía en las proporciones, que son 7 cabezas y media. Antes de él no había este tema de la proporción y la divinidad en la proporción y la belleza en la proporción. Eh, Tiene que ver también con el contrapuesto, que está acá. El desnudo, solamente el desnudo masculino porque era el ideal de belleza, que venía de Apolo, el dios. Conquista de la quietud en el movimiento, lo mismo que persiguen los estudiosos de lo natural y los antropocentristas. Sí, claro, así. Acá me está faltando una parte que, ¿dónde debería estar? Claro, me falta toda la parte del teatro, la puta madre. Eh, a ver si no lo tengo en otro lado. Creo que no creo. Bueno, voy a ver si lo tengo, lo debo tener en PDF. Voy a ver si lo tengo porque acá hay una parte muy importante que falta, que es toda la parte del teatro, ¿no? Claro, hablan de todo eso, de Dioniso y Apolinio, que es lo que les quería explicar ahora, que también tiene que ver mucho con el teatro, pero no sé por qué no lo tengo acá. En qué momento lo habré borrado tampoco, porque yo, este cuadro era el triple de grande, pero por todo lo de Apolo y Dionisio. Pero no me acuerdo dónde estaba o por qué no lo tengo. Así que vamos a ver si está por acá. No, qué raro. Bueno. eh, bueno, chicos, no sé por qué, pero no lo tengo. Parte que sigue, digamos. Para, acá está. Acá está, listo. Está todo el problema resuelto. Entonces esto lo vamos a guardar. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos toda la parte que sigue. Le dije que era gigante. Eh,
Esto que hablamos antes, ¿no? De que se da paso a la democracia, comienza en el siglo de Péricles. Esto es suplantado por los dorios, confluencia de afluentes diversos relevantes en Atenas, que eran de esclavos, dorios y jonios. Esto comienza luego de las derrotas de las tropas persas. En el siglo de Pericles es del siglo, es considerado el siglo V antes de Cristo, el siglo III antes de Cristo, donde se da paso a la democracia. Él era un político, Pericles era un político estratega. En el 4500 antes de Cristo eh, eh, ¿cómo se llama esto? Grecia se convierte, no, se convierte en el centro cultural griego por la educación, ya que traen a los sofistas para enseñar la palabra pública, la retórica y la oratoria. Y lo que les decía antes, que planteaba Platón, ¿no? Que las artes son falsas y ficticias para él, ¿no? La música tenía un origen divino, estaba relacionada a héroes y dioses. Y tienen que ver con la teoría de la lírica, donde estaba el himno, donde se inventan el himno y la oda. Esa es la palabra con la música. eh, los instrumentos eran afines a lo apolíneo y lo dionisíaco. Está la teoría de Letos, que supone que la música afecta al carácter, y por esto limitaban la reproducción de determinados géneros porque eran perjudiciales para la educación de los jóvenes. ¿Hay una consulta? Bueno, volvemos acá. Esta ciudad que es el centro cultural griego es Atenas, ¿no? Atenas es glorificada como capital del mundo helénico. Eh, Tiene un poder político, se funda la polis, que es una ciudad de Estado. Está relacionada con el advenimiento de la filosofía, ya que en este momento de la historia como que ya lo empezamos a ver antes, empieza todo el paso de un rey omnipotente a la democracia. Bueno, hay un ideal cultural con la subvención estatal de los sofistas, el teatro urbano, los arquitectos y los artistas. Estos tres, los sofistas, el teatro urbano y los arquitectos, eran muy importantes y basaron toda la cultura como la conocemos hoy, la cultura griega, ¿no? Los sofistas yo les recomendaría que lo estudien aparte o que lean un poquito para tener un poco de idea de qué es. No me acuerdo si en el libro dice, pero por las dudas, como para tener una idea, está bueno saberlo. Bueno, los arquitectos los mandaron a construir el Partenón y los teatros. Fidias fue el arquitecto de estas obras. Realizó un estético que respaldaba la idea política de Pericles, buscando representar la grandeza y la plenitud ateniense. Hay una relación poético-política, ¿por qué? La organización de fuerzas de Pericles y lo poético por la organización de formas de Fidias, ¿no? Fidias buscaba como juntar estas dos ideales. El teatro urbano, hubo concursos de los géneros dramáticos, que los vamos a ver ahora. Eh, Comenzó la épica y la tragedia. La épica era un símbolo de lo clásico por excelencia. Y la tragedia se divide tenemos dos tipos de tragedia. Igualmente el principal escritor de ambos fue Sófocles. Tenemos lo apolineo, que estaba relacionado con la cabeza, el logos, regido por Apolo, que es el dios de la perfecta belleza y armonía, tiene que ver con el día, digamos, y relacionado con el ensueño. Está relacionado también con el mundo aristocrático. La música tiene como instrumento la lira, lo que permite que surja la voz y el canto. A ver, quería hacer una relación con esto, que es lo que estábamos viendo antes. Bueno, vieron que antes estábamos viendo justamente acá
que todo el tema de la polis rechaza la aristocracia guerrera, la violencia, estas cosas que, no, que hoy diríamos como poco civilizadas, vienen también de esta creencia, ¿no? De, con la Polinesia. Lo polineo estaba relacionado con el mundo aristocrático, quienes, y los que controlaban las ciudades y los pueblos, obviamente, era la aristocracia. Y es por eso que podemos hacer esta comparación, esta relación entre ambos, ¿no? Buscaban lo relacionado con la cabeza, la belleza, la simetría. Todo esto está relacionado con este mundo y por eso es que se buscaba que la ciudad y la política sea de la misma manera. Después tenemos lo dionisíaco, que es regido por Dioniso, que es el dios de la viña y la embriagadez. Tiene que ver con la desmesura y la relación con los genitales y el festivo. O sea, con todo lo que es el sexo y la gula, podríamos decirlo, ¿no? Tiene que ver con la experiencia, el mundo popular, ya que se relacionaba con los rituales de regeneración. La música son instrumentos aulos, como por ejemplo la flauta doble, donde no se podía voz. Y esto era como se deformaba el rostro para tocarlo. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, lo apolíneo era todo perfecto, todo medido, simétrico, relacionado con la cabeza. Lo dionisíaco tenía que ver más con justamente la experiencia, con el vivir, digamos, con más la libertad, diría yo, ¿no? Eh, una libertad desmedida muchas veces, ¿no? Porque también tiene mucho que ver esto con los tabús que podríamos decir, ¿no? Con la deformidad, más como una cosa más excesiva, digamos, lo dionisíaco. Pero uno no puede existir sin el otro porque uno le da es como que ambos entre ambos se nivelan, ¿no? Podríamos decir que uno es el yin y otro es el yang, por ejemplo, ¿no? Bueno, y eso sería todo de este capítulo. ¿Alguna duda? A ver, me tengo que ir a trabajar. Sí, después tranqui que los vamos a pasar. Claro, sí, estas cosas de Dionisio y Apolo siempre les preguntan, son cosas muy importantes para el profe. Así que yo les recomendaría que lo lean porque al profe aparte le gustan las comparaciones. No me di cuenta y son las 11 ya. Eh, bueno, chicos, sí, claro, por eso, sí. Y sí, me imagino que a vos también te deben matar con lo de música, porque hay un montón de cosas. Bueno, ya se nos terminó la hora. Cualquier duda que tengan, ahora vamos a armar un grupo de WhatsApp y les vamos pasando todas las cosas. Lo que sí les voy a pedir es que me dejen los numeritos acá, si yo los copio, y, y se los paso y los meto en un grupo ahora. O no sé si vos tenés los números. Magda, creo que los tengo todos yo, Ah, chicos. Creo que les escribí a todos para pasarle el link. buenísimo, Yo soy Vir, así capaz que les hablé a todos. buenísimo. Entonces, después armate un grupito y voy pasando todos los cuadros por ahí, así ya los chicos los tienen. Bueno, De una, mortal. Gracias, Magda. no, gracias a vos. Bueno, chicos, ahí voy a dejar de presentar.